Eunon, vamos a hacer caso a Don Simón, suscriptor y alma mater de el grupo de fans del canal de Xavier Ríos, egregio periodista de Cataluña, que me ha pedido que comente un asunto que puse en un comentario respecto a la digresión que yo hago entre los agravios que suministraron gasolina al proceso y luego lo que se hizo en efectivo en ese llamado proceso en Cataluña. Con lo cual vamos a centrarnos en el debate teórico y no en el práctico, por llamarlo de alguna manera. Porque ciertamente cuando llegas a un acuerdo, la vocación es de realización de ese acuerdo, no solamente ponerlo en etéreo, que sea cuerpo de una noticia, sino luego sea ejecutado en la práctica. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo sería una hipoteca. Evidentemente no hay igualdad exacta entre el dador de la hipoteca, que es el banco, y el receptor de la posibilidad de la utilización de ese dinero para la adquisición en un futuro, porque mientras se va pagando el inmueble es del banco, pero ambos se necesitan, ambas partes se necesitan, porque sin comprador no hay hipoteca y el banco se tiene que comer esos billetes, ya sean digitales o reales. Y sin el banco no hay la posibilidad de ejercer la posibilidad de tener esa compra futura, que es la vivienda. Por lo tanto, esa posición, ya sea uno un poco superior al otro o en grado que sea, implica la simbiosis para un objetivo común, el beneficio económico del banco y la posesión de una vivienda del particular. Este concepto debería de estar en el ámbito de las leyes, de los estatutos de autonomía, de la Constitución, de la relación de convivencia ciudadana. Hay muchos vídeos que establecen la explicación respecto a los agravios que sufrió Cataluña, pero también otros pueden establecer los suyos y tienen legítimo derecho, por ejemplo, cuando uno piensa en los trenes de Extremadura. Pero eso lo tiene que hacer la Junta de Extremadura y el Parlamento extremeño. Nadie puede hacerlo por ellos. Cataluña, en base a una panoplia, seguramente mezclaremos mensajes institucionales de mensajes partidistas, elementos estructurales de elementos coyunturales, porque Cataluña tuvo una opción y eligió un camino. Podía haber sido otro, por supuesto. Pedro Luis Uriarte Santamarina, entonces consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco entre el año 1980 y 1984, en la primera legislatura después de la aprobación del Estatuto de Guernica, estableció en una reunión de más o menos el verano de aquel año con Jaime García Ñoveros, ministro del ramo del gobierno de Adolfo Suárez, con el señor Ramón Trías Fargas, la posibilidad de la incorporación de un concierto económico para Cataluña. Recordemos el contexto es la Constitución, luego el Estatuto catalán y vasco, que se refrendan en el referéndum precisamente el día 25 de octubre de 1979, para su entrada en vigor a principios del año 1980. En aquel año 1980 es cuando se establece la negociación para la recuperación de los conciertos para Vizcaya y Guipúzcoa. Es el año en el que se establece la financiación de las comunidades autónomas en la LOFCA, que establece en su disposición adicional primera y segunda una referencia a los conciertos vasco y navarro, y la creación a través de esa ley del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que en un principio, en aquel año 1980, debido a que solamente había constituidas formalmente dos comunidades, estaba en trío en la comunidad autónoma del País Vasco, primera en el ámbito diplomático interno del país llamado España, primera comunidad Euskadi y segunda Cataluña, aunque solamente sea por
en torno de una hora entre la recepción del Estatuto Vasco y del Estatuto Catalán, es decir, el Consejo de Política Financiera, hasta cuando ingresa en el rango de comunidades autónomas al año siguiente, primero Galicia y después Andalucía, era un rango A3. Cataluña decidió hacer política con Madrid y echarle la culpa si iban mal las cosas a Madrid. Es una opción. No pringarse con el efecto de la recaudación, porque si la recaudación iba mal, digamos que corría el riesgo la institución catalana sin tener red de apoyo. El tema de la financiación es un tema recurrente de agravios en Cataluña, a pesar de que la última fue firmada por Joan Ridao en representación de Esquerra Republicana de Cataluña en el año 2009 con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en nombre de todas las comunidades autónomas, las del PP, en contra, pero al final acabó entrando en vigor aquella reforma de la financiación de las comunidades de régimen común. Una financiación que debió haberse actualizado en 2014, que no se hizo, debió haberse actualizado en 2019, es decir, es un rango de 5 años en el que se vuelve a negociar el sistema completo para volver a entrar en el engrasamiento de un sistema en el que el dinero sale del contribuyente de todos esos territorios de régimen común, llega a Madrid, luego vuelve a Cataluña o a el lugar que sea, después vuelve a Madrid. Bueno, creo que es Juan Ramón Rayo el que tiene un vídeo fantástico del que cogí algunas ideas para explicar el sistema de régimen común, sin duda, del régimen foral. Pedro Luis Uriarte tiene diversas publicaciones, una extensísima de 3.122 páginas y una última en la que se explica específicamente la negociación del año 80, que culminaría el 30 de diciembre de 1980 con la implementación formalmente a partir del 1 de enero del año 81, a pesar de que, digamos que formalmente entró en vigor la norma en julio del año 81, pero con carácter retroactivo para que entraran en vigor sus efectos a partir del 1 de enero del 81. Y evidentemente ahora todo el mundo debería de saber que todavía no se ha actualizado el tema de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Unas comunidades que han asumido un montón de asuntos importantes relativos al estado de bienestar, como son las políticas de sanidad, las políticas de educación, sí, también las políticas de vivienda y elementos importantes como asuntos sociales y bueno, pues en el fondo también elementos ligados al ingreso mínimo vital que seguramente estén mejor gestionados en las comunidades autónomas, cosa que el País Vasco y probablemente también Navarra vayan a seguir. Ya se firmó el acuerdo con el País Vasco, con Navarra, digamos que también será, incluso Galicia también estableció vínculos para tomar en consideración, con lo cual son asuntos importantes. Pero vamos al asunto de los agravios como un elemento más transversal. Por ejemplo, en el año 1981 precisamente se incorporó la LOAPA a través de aquel informe de García de Enterría respecto a una homogeneización de los procesos autonómicos, porque en principio Cataluña y el País Vasco no son evidentemente nacionalidades históricas porque tengan una historia muy rica y muy distinta, no, tienen una historia distinta en tanto en cuanto la reivindicación y la permanencia e inmanencia de la reivindicación de su autogobierno. Ese es el elemento de nacionalidad histórica. No que tengan una historia, porque todo el mundo tiene historia, más o menos. Andorra también tiene su historia, Mónaco tiene su historia, San Marino también tiene su historia, Portugal, Rusia, Estados Unidos, aunque sea muy cortita y tenga vínculos más bien con los pueblos originarios, pero todo el mundo tiene una historia, de una manera u otra. Lo diferencia es una historia de reivindicación del hecho autonómico, de autogobierno, de ser una nación, no tener un estado, de buscar una estructura propia
como evidentemente también lo hizo en su momento las Españas a la hora de constituirse en singular, es decir, España en el ámbito del nacionalismo español en el siglo XIX, lo cual esto no lo hace ni mejor ni peor, sino simplemente cada cual tiene lo suyo. Lo mismo que evidentemente la LOAPA fue expurgada a través del Tribunal Constitucional porque, bueno, fue impugnada y con éxito. Pero, a partir de entonces, hubo una sucesión de leyes de bases que constriñen lo que se llamaron las competencias exclusivas recogidas en los estatutos de autonomía que son parte del corpus constitucional y, sobre todo, evidentemente, aquellos que han sido votados por el pueblo, ratificados, como el catalán, el vasco, el andaluz y el gallego, que es el signo distintivo de ser nacionalidad histórica. Hay 4 nacionalidades y 13 regiones y 2 comunidades de ciudades autónomas. Esto no es ni mejor ni peor, sino una pluralidad existente que hay que reconocer. Pero a veces parece que esta pluralidad luego no se traduce en la realidad, sino solo en discursos. Hay un montón de sentencias del Tribunal Constitucional que no son ejecutadas. Y dirán, seguro que es porque, por ejemplo, con el tema de la famosa inmersión lingüística, es que el gobierno de Cataluña no quiere participar de la democracia. No, hay muchas sentencias históricamente que son favorables a las instituciones catalanas, como también hay otras instituciones que han sido beneficiadas de una sentencia justa, como se supone que deben de ser todas, y esa sentencia no ha sido ejecutada por nadie. Eso es un agravio, evidentemente, y eso merece solución, porque esos agravios, chinita, generan desafección, como dijo Montilla en 2010. Y esa desafección es un elemento que va contra la convivencia. En Alemania, por ejemplo, jamás se habría llegado a la situación a la que se llegó en 2012, dejando de lado los componentes de lo que hace cada cual, porque el elemento que quería trasladar era que en Alemania hay sistemas y mecanismos con carácter previo para evitar que los agravios lleguen a tener una forma de corrupción, de estancarse y pudrirse. En corrupción en ese sentido, de los problemas se dejan, se estancan, se pudren, porque nadie les mete mano, un poco rajoyesco, en el sentido de que a veces pensando que, bueno, lo dejamos así y ya se arreglará solo. No, los políticos, los estadistas, las gentes de las instituciones deben de meter mano en los problemas para buscar una solución, porque problemas van a salir siempre, todos los días, y hay que ir pedaleando todos los días para seguir teniendo un esquema social justo y estructurado, salvo que se prefiera la anarquía. Este elemento, entonces, es un elemento importante. Las leyes de bases, los elementos de las sentencias que no se ejecutan, el estatuto merece ser cumplido y no se ha cumplido. Otros dirán que tampoco se han cumplido los suyos y merecen respeto a la hora del cumplimiento íntegro de una ley orgánica como es un estatuto de autonomía. Evidentemente, por ejemplo, la ley del Tribunal Constitucional, también ley orgánica, establece que las sentencias del Tribunal Constitucional merecerán ser conocidas 6 meses después de la incoación del proceso. Y eso no sucede. Y por lo tanto, tampoco se está cumpliendo la ley del Tribunal Constitucional. Pero que una cosa no se haga no implica que sea justificación para que otra no se haga, la otra no se haga y así la casa sin barrer. No, hay que ser justos y con independencia de lo que hagan los demás, tus tareas las tienes que cumplir. Ejemplo práctico de una chapuza completamente aberrante: el traspaso de Rodalies con el conseller Quim Naval en el ámbito del 2009-2010, como era el gobierno del tripartit, el último tripartit, el de Montilla,
con el señor Bargalló, luego siguió estando en educación tiempo después. Bueno, pues las Rodalías se traspasaron entre un gobierno socialista formalmente en Madrid y un gobierno socialista formalmente en Cataluña, aunque apoyado por Esquerra y por Iniciativa. Y fue horrible. Se traspasó que las papeleras, las muy ilustres señoras de la limpieza, parte del horario. No se traspasó ni los medios, no se traspasó lo sustancial que hace un elemento ferroviario, que era lo importante que querían traspasar el grueso de la sociedad catalana, era para poder tener unas cercanías que fueran útiles y ensambladas con lo que ofrece la Generalitat, los ferrocarriles de la Generalitat. Y ahora, con la supuesta entrega de las Rodalías, a quien echa la culpa de la ausencia de materiales es a los de la Generalitat, cuando sigue lo sustancial en manos de los miembros del Estado. Aunque en teoría también la Generalitat es Estado, pero parece que para muchos el cuerpo autonómico es algo exógeno, casi como si hubiera sido una derrota en una guerra y había sido impuesto, pero evidentemente no solo Generalitat de Cataluña o gobierno vasco, sino también la Junta de Extremadura, el gobierno andaluz, el murciano. Parece como si fueran cuerpos exógenos, un agente vírico que ha sido incorporado al Estado, pero por orden de vete a saber quién, porque es algo que es exógeno a un cuerpo jacobino y centralista, lo cual es curioso porque ese cuerpo jacobino y centralista fue impuesto a través de la Revolución Francesa y del siglo XIX, y curiosamente porque los afrancesados, que curiosamente estaban en contra de la Constitución de Cádiz de 1812, fueron los que al final acabaron ganando. La Pepa era una constitución hecha contra el francés, pero muy afrancesada, muy jacobina, heredera de los principios exógenos, porque la constitución de la Pepa, de Cádiz de 1812, es anti-española y antiforal, pero bueno, pues es el mejunje, el jumelage bastante curioso y pintoresco de una España que parece que nunca se quiere encontrar a sí misma y siempre valora lo de fuera por encima de lo propio. Y en vez de reconocer la diversidad, quiere establecer la unidad. Una unidad acendrada como cuando lo de los moriscos, lo de los judíos, una sola religión, y luego al final acabó derivando en una sola ley, una sola lengua, una sola administración, un solo rey, un solo todo. Y cuando la pluralidad, por ejemplo los belgas, los suizos, los canadienses, los daneses, bueno, hay en Europa mejores ejemplos que solamente los franceses, pero bueno, son cosas que pasan. Muy tristes, pero ocurren evidentemente. Hay agravios. Y como decíamos, el asunto de las Rodalías es un evento importante. Porque cuando, por ejemplo, hubo un problema de escasa interconexión y de déficit en cuanto a las máquinas en las Rodalías de Cataluña, el Estado, maravillosamente, en vez de decir vamos a establecer un plan de compra de nuevo material, no. Cogió máquinas de Cantabria y máquinas de Extremadura para suplir las carencias que tenía Cataluña, hasta el punto de quedarse tiradas en mitad de un trayecto. Evidentemente, esto genera un agravio inducido por quien cuenta la historia, diciendo, los catalanes son privilegiados, mira, se llevan las máquinas de Cantabria y de Extremadura, y a nosotros no nos dan nada. Pero es que los catalanes tampoco reciben lo que necesitan y tampoco se les da la oportunidad de que sean ellos los responsables del sistema de cercanías. Con lo cual es un agravio múltiple. No solamente puede haber uno que se sienta agraviado, puede haber varios. En este caso los catalanes, los cántabros, los extremeños, en un sistema que no funciona, o no como debería. Por tanto, puede haber agravios que sean necesarios de solucionar en más de un sentido, pero eso no implica
que los catalanes no tengan agrarios. Y son elementos que pasito a pasito, tacita a tacita, van rellenando dificultades en cuanto a la gestión de elementos públicos, elementos respecto al marco institucional estatutario que no se han llegado a cumplir, transferencias contempladas en el marco estatutario que no han sido transferidas, en un caso como el catalán, que es mucho más sencillo que el vasco, porque a través del sistema de financiación lo que dejan de ejecutar el ámbito estatal, es decir, una competencia no transferida, se paga a través del cupo con independencia de dónde va a ser gestionada en el ámbito de la comunidad de régimen común que sea. Ejemplo práctico, los vascos pagan el 6,24% de la política de alta velocidad con independencia de dónde vaya a ser ejecutada. Por eso no tenemos ni un solo kilómetro de alta velocidad ferroviaria en el País Vasco en funcionamiento. Ha habido que negociar a través de una cláusula del sistema de financiación vasco el tramo guipuzcoano y la estación de Donosti. Y luego ha habido que incorporar ampliaciones a través de negociación y pacto, no de imposición, sino de negociación y pacto entre las partes, para la incorporación de las entradas a las capitales de Bilbao y Vitoria, y previamente el ámbito de la solución sur ferroviaria respecto al puerto de Bilbao, para poder interconectarlo con la nueva red ferroviaria. Y todo esto con el elemento primordial del 624 de financiación de la política ferroviaria de alta velocidad en el ámbito del Estado español, con el 624 a través del cupo pagado religiosamente y evidentemente con mucha mayor vocación de solidaridad que si ahora están hablando para la financiación del régimen común establecer marco a través de la población. La población somos poco más del 4% y estamos pagando el 6,24, es decir, por población pagaríamos mucho menos cupo y pagamos más para la solidaridad con el ámbito del Estado español. Y ya de todo el sistema ferroviario en el Estado español hay más de 300 kilómetros pagados por los vascos. Y 300 kilómetros en donde podríamos poner la Ikurriña en cada kilómetro. Pues los catalanes que se establecieron, como hablamos en una conversación con Juanjo Olaizona respecto al sistema ferroviario, fue aprobado en el ámbito del Estado español más o menos al mismo tiempo. Y en 2010 en Barcelona llegó el tren de alta velocidad. Las políticas públicas necesitan una financiación pública, evidentemente. Y ahí está el asunto. Para una competencia vasca se necesita ajustar el precio para el detraimiento y luego eso va a ser ejecutado a través de partidas en el presupuesto. Una competencia en Cataluña no necesita de este largo y laborioso proceso de orfebrería legislativa y podría ser traspasada con un proceso mucho más sencillo y no se hace. Muchas competencias no se hacen. Algunas, evidentemente, como dice el señor Ríos, por sistema de gusto de los catalanes. Por ejemplo, una década después fue cuando se produjo el despliegue de los Mossos de Escuadra, cuando los de la Chancha había sido a principios de los años 80. La competencia de tráfico fue ejecutada a través de un pacto con Felipe González a través del año 93, cuando había una debilidad del gobierno central que necesitaba de convergencia y unión en los pactos en el Congreso de los Diputados. Y a partir del 94 hasta el año 2000 se fue ampliando la red de comisarías y de competencias de tráfico en cuanto a la Generalitat y los Mossos de Escuadra, cosa que habían hecho en la década anterior. Primero, entre el año 82 en adelante, primero lo que se llamaba custodiar piedras y luego ampliando los servicios hasta incluso hubo tiroteos en las calles por el control efectivo de los de la Guardia Civil y de los de la Policía Nacional que no querían soltar su competencia.
Por ejemplo, ahora está la competencia de tráfico en Navarra. En el año 1962, Franco se lo retira, cuando en el año 1928 la policía foral surge para custodiar las carreteras, precisamente su competencia original que les da función de ser. Es por lo tanto un tema interesante que ahora haya gente que hace años, un poquito de años, establecía la necesidad de una competencia exclusiva. Antes de ese partido, Unión del Pueblo Navarro establece actualmente que no, hombre, no, hay que compartirlo con la Guardia Civil. Cuando fue Franco quien les quitó la competencia de tráfico en el año 1962. Pero bueno, son cosas que la memoria colectiva merecería la oportunidad de ser recordadas. Hay que recordar todos los elementos. Como digo, podría haber profundizado en lo que digo del tema de los agravios. Podría haber hecho un estudio muy comparado, pero hay muchos vídeos que establecen esta circunstancia que es poliédrica, con muchos elementos respecto a competencias, respecto a políticas públicas, respecto a la oportunidad, la necesidad, que a veces los catalanes en vez de el fuero han ido al huevo. Es decir, a la cosa crematística, y no quiero que se suene mal, pero a la cosa más evanescente que a la cosa estructural, a la cosa de lo sustancial, a pesar de que puedan tener riesgo, como hacen los vascos, de verse atrapados en que tienen el derecho, pero que funcione mal, como pudo pasar hasta comienzos de los años 90 el sistema de concierto, que fue perjudicial para los intereses de los vascos, pero al tener reconocido el elemento del sistema de concierto, la responsabilidad para gestionarlo bien o mal recaía sobre los hombros de los hacedores de políticas públicas del País Vasco. Y eso hace que tengas la necesidad, la obligación para con tus ciudadanos de hacerlo bien. Y la transparencia de que si hay ausencia de dineros, eso redunda en la ausencia física de una escuela, la ausencia física de un hospital, y eso lo van a ver muy pronto los electores. En el otro sistema, en el común, en el sistema de elección de Cataluña respecto a las competencias, la negociación en Madrid, como elemento nuclear acendrado, el eje de la política pública en Cataluña, de la que se han arrepentido precisamente después de todos estos acumulados agravios, bueno, pues dieron a luz la justificación para abrir paso al proceso. Pero, y esto es un elemento que yo creo que es interesante resaltarlo, cuando se hace un paquete con todos los agravios y se lanza un proceso hacia la independencia, se simplifica todo en una dicotomía sí o no, independencia sí, independencia no, con lo cual tiras por la borda todas las posibilidades de poner en valor cada agravio y la solución, cuando por ejemplo se fue en un momento dado con 23 agravios concretos o 23 epígrafes de agravios concretos, y en otro momento fueron 46. Bueno, depende de cómo incorpores o cómo los agrupes. Y como estaba lanzado el tema de la independencia, esto no. Como te voy a decir que no a la independencia, te digo no al paquete completo, y entonces no tenemos nada que hablar. No diré si es culpa de uno o de otro, si es responsabilidad de uno o de la otra parte. Pero el asunto está en el que facilitas la negativa a la otra parte para ponerte, yo estoy en contra de la independencia. Por lo tanto, aquí no tenemos nada que tratar. Y al público, y a quien no quiere ver esos agravios, señalando, son unos privilegiados, ¿ves? Quieren irse porque son ricos y no quieren pagar. Son unos egoístas, cuando en realidad hay agravios, no solo de los catalanes, como digo, vengo diciendo que no solo de los catalanes, también los extremeños tendrán sus agravios, los andaluces, que seguro que su estatuto no está cumplido, pero ni de lejos. El que se pactó
aceptando normas que están inmersas en el Estatuto Andaluz, calcadas del Estatuto Catalán, que fueron aprobadas con el voto del Partido Popular en Andalucía y fueron recurridas al Constitucional en el Estatuto de Cataluña. Están en vigor ahora en Andalucía y fueron recurridas y están eliminadas por el Constitucional en Cataluña. Y eso es un agravio. Es un agravio no solo para los catalanes, sino también para los andaluces, porque probablemente no se haya ejecutado esa propuesta estatutaria en vigor. ¿O sí? Pero eso los andaluces son los que tienen que decirlo y valorarlo. Es una situación compleja, pero que merece atención y merece resolución. Por eso yo distingo el ámbito teórico de los agravios y eso que no he mencionado, el derecho a decidir a los pueblos, que existe, pero digamos que es el ámbito de los agravios para con la institucionalidad de Cataluña, para con la Generalitat, para con el Parlamento, de 35 años de autogobierno, 35, para poner una fecha entre el 79 y el 2009, por poner unas fechas de englobamiento, 30 años de autogobierno, unos agravios que existieron y que merecían una atención y una resolución. De lo que con ese paquete se lanza hacia la independencia y hacia un camino que ha ido a la nada porque, como comentamos en algún otro conversatorio, pues los catalanes creían que tenían derechos que iban a ser reconocidos inmediatamente simplemente por el hecho de tener razón. Y por lo tanto no había que luchar ni hacer efectivos esos derechos en la política diaria, ni siquiera poner en valor la lucha como se hizo a través del elemento estatutario en Cataluña, que hubo que luchar para poder acceder a esa realidad. No se dio gratis, no se dio sin participar de unas negociaciones que culminarían en el Estatuto de Autonomía del 79, como todos los demás. Algunos se quedaron sin estatuto, como la región leonesa, que luchó por ello. Incluso uno de los 3 recursos de inconstitucionalidad del Estatuto de Castilla y León fue el de la región leonesa. Los otros fueron de la provincia de Segovia, que quiso tener una comunidad uniprovincial y le impusieron que no, y del condado de Treviño. Evidentemente a Madrid por exclusión le obligaron a ser comunidad autónoma cuando no quería. Cantabria y La Rioja lucharon muchísimo porque querían incorporarles a Castilla y ellos no querían. La única pena es que no culminaron ese deseo para la posteridad con un referéndum reservado para las comunidades nacional y histórica. No sé si habría aclarado a Simón y a los que lleguen hasta aquí el asunto de los agravios como elemento importante que dio gasolina a un proceso que luego desechó toda esta labor teórica y se centró en creer que tenían razón, movilizaciones, dejar el peso de las circunstancias en la sociedad civil y las instituciones, improvisar mediante hechos puntuales, cuellos de botella, para tratar de seguir inmersos en lo que acabó siendo un modo de vida. El proceso, transmutándose en sí mismo, se ha convertido no en un proceso a la independencia, sino en un proceso a la supervivencia de una casta política procesista, separada del ámbito de los partidos políticos, separada de lo que venía siendo la tradición histórica de la política de Cataluña, en donde siguen vendiendo la burra a cierta gente y se la siguen comprando. ¿Hasta qué punto? Eso los catalanes verán, porque son un pueblo que merece la libertad. Como digo, no sé si habré solucionado alguna de las cuestiones
Por ejemplo, y para cerrar, en el año 2009 precisamente hice un documento que al final acabó llamándose popularmente como Informe Consulta, de agrupamiento de la realidad del autogobierno vasco, unas 35 páginas, que tuve cierta duda de si meterlo o no en mi, digamos, autobiografía, más o menos sintética, de mi paso por Eusko Alkartasuna entre el año 2000 y 2010, en aquel libro que se llama Amores Pendejos, una historia de 2009, que está disponible en Amazon para todo aquel que quiera adquirirlo. No tenía claro si había que meterlo o no, pero como realmente no decía nada del proceso de participación política de un servidor, no lo incluí. Pero aquel documento de 35 páginas expone esta trayectoria del autogobierno vasco. Seguro que hay gente con más páginas, con más argumentos, que tiene algo parecido sobre, incluso vídeos, sobre el autogobierno en Cataluña. Y ese es el elemento central. A eso serían los greuges, los agravios, los elementos que existen. Y lejos de otras cosas posteriores, cualquiera, y digo cualquiera, que fuera a gobernar Cataluña, ya sean los municipios, las provincias o la propia institución de la Generalitat, la institución nacional por excelencia de Cataluña, se va a encontrar con todo eso. Y por eso, en diciembre del 2017, un servidor hubiera dejado gobernar a Ciudadanos, porque ellos también se hubieran encontrado con estas realidades y hubieran tenido que lidiarlas y se hubieran convertido como mínimo en defensores del autogobierno. Y tal vez, incluso, alguno, ¿por qué no?, hasta el independentista. Pero la rueda sigue girando. El proceso se transforma en otras cosas. Los agravios quedan atrás y en algún momento se tendrán que resolver. Pero a quien lo intente, ya sea Rufián y Lleida, o Pere, Pujol y Soleil, Aragonés, en la nueva puta y la Ramoneta le acabarán llamando Butifler. Le sacarán tal vez lo de las 155 monedas de plata. Vete a saber. Pero bueno, Cataluña merece respeto. Y el debate merece nivel. Merecemos una forma de elevar el nivel de debate más allá de las tertulias, más allá de las simplificaciones, más allá de tratar de decirle al pueblo que supuestamente es imbécil y no comprenderá las complejidades que conllevan entrar en el intríngulis de las relaciones administrativas, las relaciones institucionales, porque al fin y al cabo el autogobierno es tener la capacidad de tomar decisiones sin supervisión, porque el siguiente estatuto al vasco y al catalán que se estableció, el gallego, al que querían capar desde un inicio, se querían cargar la autonomía parlamentaria para el proyectado Parlamento gallego, hasta el punto de que cualquier norma aprobada en aquel hipotético Parlamento gallego debería de ir al Congreso de los Diputados a ser ratificada en una votación extra añadida. A veces se habla de que la Cámara del Tribunal Constitucional es una Cámara de tercera lectura después del Congreso y el Senado. Imaginen que después del Congreso y el Senado y del Tribunal Constitucional deba de ratificarse por el Parlamento Europeo cualquier ley que se quiera sacar desde las instituciones parlamentarias españolas. Es algo absurdo e inútil y estúpido y que agravia a los gallegos. Y por eso hicieron dejación de sus funciones. ¡No! Hicieron lucha para poder tener un autogobierno de calidad, como también hicieron los andaluces para ser nacionalidad y tener un estatuto equiparable al de vascos y catalanes.
Pero, evidentemente, no todos habían luchado lo mismo, ni había la homogeneidad que quiso imponer después el café para todos. Y por lo tanto, hay que volver a las raíces, volver a los inicios y volver a los principios. Y para eso, el debate debe de establecerse con calidad. Y al fin y al cabo, tratar de resolver los agravios. Porque para las personas, para las asociaciones, para las entidades empresariales, los agravios son una parte importante. Imaginemos, en ese ejemplo del principio, que hay un impago o un incumplimiento de contrato. ¿Cómo se resuelve? Entre las dos partes, con una tercera parte, pero lo importante es tratar de prevenir el agravio. ¿Y cómo se impide el llegar al final del agravio? Con el cumplimiento de las partes, siendo honestos, transparentes, honorables a la palabra dada y ejecutar, en ese caso, lo pactado en la hipoteca. Ese principio, que funciona la mayor parte de las veces bien a nivel de particulares, a nivel de empresas, debe de servir para toda la realidad, para una vida en concordia, para una vida en paz y una institucionalidad que responda a los deseos de la ciudadanía. Digamos que aquí sería momento de dejarlo, agradecido para todos los que hayan llegado hasta aquí. Espero haberte sido de ayuda y si no, ya me lo harás saber, señor Simón. Y sin más, es que casco, agur bat, Betty Helpian.